Muy bien, nuevamente el Señor nos da la oportunidad de estar en el planeta Tierra y disfrutar de la Escritura, de su palabra, y vamos a recordar el propósito de este estudio. Vamos a avanzar en la interpretación de las parábolas posteriores a Mateo 13. En segundo lugar, queremos brindar lo que es la interpretación consecuente con los puntos hermenéuticos que ya hemos expuesto. Acuérdense del contexto de la parábola, quiénes son los oyentes y el significado de la exégesis de lo que el Señor dijo, no de lo que querríamos que haya dicho. Y en tercer lugar, vamos a corroborar si estamos entendiendo el método de interpretación literal. En este caso yo lo voy a ir haciendo a medida que ustedes siguen el tema y abren sus Biblias. Por favor, no se olviden. En este cuadro les voy a mostrar la lista de parábolas que deberíamos tratar de ver en esta sola clase, y son la oveja perdida. Básicamente me estoy basando en las de Mateo. Recuerden que en Lucas 15 hay 3 parábolas, pero yo lo dejo a Lucas y a Marcos de costado y me aboco a Mateo por ahora. La oveja perdida de Mateo 18, el siervo que fue perdonado pero no quiso perdonar a su consiervo, Mateo 18, 21 al 35. Vamos a ver los obreros de la viña de Mateo 20, que es muy interesante. Los 2 hijos, uno que dijo que iba a ir y después no quiso ir a trabajar en la viña de su padre. Los labradores malvados, la fiesta de las bodas, que eso va a ser muy interesante en Mateo 22, con respecto a aquel que estaba vestido diferente a la fiesta de las bodas, y vamos a explicar por qué. La higuera que florece, que es una parábola en Mateo 24, cuando está hablando de la tribulación y los juicios de ese período. Y finalmente hoy el siervo fiel y el siervo infiel, en Mateo 24 mismo, que hay 3 parábolas consecutivas también allí sobre la actitud que deben tener los israelitas cuando el Señor venga. Vamos a recordar los datos elementales para interpretar correctamente todas las parábolas. Yo voy a tratar de que esta diapositiva esté constantemente cada vez que interpretemos parábolas. Primero, condición: no hay iglesia, sino solamente la nación hebrea, los israelitas. Por favor, esta es una condición fundamental para interpretar. La segunda: no fueron dadas para que entiendan, sino para endurecerlos. La tercera: no espiritualicemos nosotros, interpretemos literalmente, dejemos que el Señor diga lo que dijo. Lo segundo, el contexto. Siempre están los líderes israelitas que rechazaron al Mesías y por lo tanto deben ser castigados, endurecidos. Los líderes israelitas que menosprecian a los publicanos y pecadores también están involucrados, porque ellos también eran israelitas, pero ellos los menospreciaban porque muchas veces los maltrataban. Pero el Señor algunas parábolas les muestra la dureza de corazón que ellos tienen, y por esa razón habla de ese siervo que es fiel y el siervo que no es fiel, que maltrata a sus consiervos. Esto es para esos líderes. En tercer lugar, el contexto. Hay personas de Israel que se acercan al Señor a oír sus enseñanzas con respecto al tema del reino milenial y qué condiciones había para estar allí. Eso le pasa al joven rico, acuérdense. Ustedes lo van a ver en Lucas 18 o en Mateo, pero ya pasó Mateo 13, pasaron esas parábolas de el misterio del reino de los cielos. Y en tercer lugar, el tema de comprensión. Recuerden, no es un mensaje directo para la iglesia. Podemos sacar algún principio central si habla de administración, si habla de responsabilidad, si habla de estar atento, pero no podemos hacerlo directo a la iglesia, porque nunca fueron dadas para la iglesia. Esa es la condición de la interpretación. Y en segundo lugar, la comprensión también me dice a mí que yo no tengo que inventar aplicaciones para la iglesia, porque tengo suficiente enseñanza en las epístolas, si quiero hablar de iglesia. Entonces yo les ruego, hermanos, cuando ustedes van a enseñar y les gusta una parábola,
Primero empiecen con las cartas de Pablo o de Pedro o de Juan, estableciendo la base de la enseñanza para la iglesia y luego ilustren con alguna característica de una parábola, pero recuerden que la condición es, ninguna fue dirigida a la iglesia, solamente a la nación hebrea. Bueno, vamos rápido a leer el pasaje porque yo sé que ustedes, al tener el video, es más fácil, no tienen ni siquiera que abrir la Biblia, pero quiero que ustedes se acostumbren a escuchar y a comparar. Mateo 18:10 dice, mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Ahí está el versículo 11, que es una interpolación de Lucas 19, por eso es muy probable que ustedes no lo encuentren en la mayoría. Primero, en los manuscritos griegos no está. Cuando van a Mateo 18:11 no existe, es el 12. Pero como en algunos manuscritos apareció, se lo deja entre corchetes en algunas versiones. Dice, el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Y les anoté la palabra apolulos, porque eso viene de apolumi, que es una palabra que se utiliza para que el que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa palabra es perdición, pero es estar sin las comodidades que tiene una persona que está en buena relación con Dios. Y tiene que ver con algo arruinado, con algo que ya está diferente a como estaba al principio. Después lo explicamos más. ¿Qué os parece? Dice Mateo. Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría, ahí la palabra viene de planao. Esto es importante porque esto quiere decir que se ha extraviado, que se ha salido del camino, que ha sido engañado y llevado a otro lugar. Dice, si se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Otra vez es la misma palabra. Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda, y ahí utiliza apoletai, uno de estos pequeños. El mismo pasaje se los comparó en Lucas 15. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. ¿Ven el contexto de esta parábola? Entonces él les refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas si pierde? Y Lucas usa de la misma palabra apolumi, se pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió, hasta encontrarla. Y cuando la encuentra la pone sobre sus hombros gozoso y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndole, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, ¿sí? Y ahí utiliza la palabra metanoia, que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. ¿Qué explicación tiene esto? Precisamente, los líderes religiosos maltrataban a estos pecadores que eran judíos y por eso llaman publicanos y pecadores en Lucas 15:1. El contexto es para judíos, no hay iglesia. Por favor, no hay iglesia. En la iglesia no nos tratamos de publicanos y pecadores, pero los judíos sí lo hacían. ¿Y quiénes eran? Los fariseos y los escribas, los líderes. Entonces, esta parábola no tiene que ver con un creyente, tiene que ver con los judíos. Y la parábola fue escrita y dirigida por el Señor en el momento en que Él estuvo, para mostrarles que cuando un publicano y pecador escuchaba al Señor Jesucristo, había gozo. Y si además se arrepentía de haber estado llevando esa vida, por eso Juan el Bautista los bautizaba, entonces es mejor eso que los 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Y utiliza el término justos, no porque estén justificados por la fe, sino que al cumplir la ley mosaica, ellos serán justos. Así lo van a encontrar en los Salmos y en Proverbios y en los libros del Antiguo Testamento.
El que cumple la ley mosaica es justo, el que no la cumple es un pecador, es un maldito. ¿Se entiende? Vamos ahora a la parábola del siervo perdonado, pero que no perdonó a su consiervo. Mateo 18:21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos, observen que yo se lo subrayo porque son cosas importantes. Aquí está hablando del perdón. ¿Y por qué es tan importante el reino de los cielos? Porque en Mateo 5, 6 y 7, Él explica que quien no perdone no va a ser perdonado. Y acá lo vuelve a repetir, porque estaba hablando del reino de los cielos, no de la iglesia. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. No, obviamente no iba a ser toda, porque debía una fortuna. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Para que les quede claro, este siervo, no sabemos cómo, pero le debía 164 años de trabajo a su amo. ¿Entienden esto? Ganando un denario por día, tenía que vivir 164 años para trabajar sin feriados y devolver ese dinero, sin gastarse nada de lo que le pagaban. Poniendo que tenga una posición importante, que en vez de ganar un denario por día, que era el sueldo de un jornalero, imaginemos que tenía que hacer, que ganara 10 veces más. Necesitaba por lo menos 16 años y medio de trabajo continuo para pagar lo que debía. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, 3 meses y 10 días. Y haciendo de él le ahogaba, diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Exactamente lo que él hizo con su señor. Mas él no lo quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Él debía 16 años, casi 17 años de trabajo constante, suponiendo que ganara 10 veces más, y este le debía solamente 3 meses y unos días. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. ¿Ustedes han entendido que esto no es para la iglesia? Y si entendieron eso, ¿se dan cuenta cómo el Señor está endureciendo ese corazón de los judíos a través de estas parábolas? Mostrándole que son consiervos malvados cuando no perdonan como la ley le exigía a los judíos hacerlo. Si bien la ley les autorizaba a meter a alguien preso, pero ellos también dependían del Señor, porque eran malvados y porque Dios en el día de expiación perdonaba a toda la nación. Pero no tiene que ver con la iglesia, porque si no, este versículo 35 no se repite nunca más. A nosotros se nos dice en Efesios 4 que de acuerdo a cómo Dios nos perdonó en Cristo, que es todo, absolutamente todo pecado, pasado, presente y futuro, de la misma manera debo tratar de perdonar a mis hermanos. Y Romanos 2 inclusive me dice: en lo que dependa de vosotros, estad en paz con todos.
Y si tu enemigo tuviera hambre, tuviera sed, tenés que darle. Fíjense qué diferente que es el mensaje de las parábolas con el mensaje de la iglesia. Vamos a la parábola de los obreros de la viña. Es muy hermosa esta parábola, pero van a ver ustedes, solo la tiene Mateo, pero van a ver ustedes lo interesante. El reino de los cielos, dice, porque el reino de los cielos, yo se lo subrayo, acuérdense, el reino de los cielos, es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, ven lo que decíamos antes, este era el jornal de un obrero, los envió a su viña. Estamos hablando de que salió a contratar obreros a la mañana. Generalmente salían a las 6 de la mañana porque era de 6 de la mañana a 6 de la tarde el día judío. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, les envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera, quiere decir que son las 9 de la mañana, vio a otros que estaban en la plaza ocupados y les dijo: id también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de la hora sexta y novena e hizo lo mismo. Fíjense, la hora sexta son las 12 del mediodía, la hora novena son las 3 de la tarde. Saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Hora undécima, fíjense, son las 5 de la tarde. Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él le dijo: id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros, los que trabajaron 1 hora, hasta los primeros, los que trabajaron las 12 horas. Y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado en una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio, ¿no conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Explicar esta parábola tiene como objetivo mostrar la manera en que la gente creía que era Dios. Ellos creían que Dios, porque fíjense ustedes que está hablando del reino de los cielos, ¿eh? Es decir, ese lugar del milenio, no tiene condiciones de que el que empezó primero va a tener más que el que empezó último. No, no, en ese lugar van a entrar todos por la gracia y la misericordia de Dios. Son judíos, no es iglesia, por favor, no se olviden de ese principio. Y ustedes ven que estos que habían llegado al final recibieron también ese sueldo diario. Y ellos podían vivir, su familia iba a poder comer. Y él nunca les dijo a ellos: ¿cuánto quieren que les pague? Los únicos que dijeron: ¿cuánto vamos a cobrarte?, fueron los primeros. Por eso esta expresión, los primeros serán postreros, en el sentido de las recompensas, y los postreros primeros. Y dice: muchos son llamados, mas pocos escogidos. Esto no tiene que ver con la iglesia, por favor, porque en el Nuevo Testamento, si vos vas a Romanos 8, a todas las epístolas, vas a encontrar que los llamados son llamados para recibir a Cristo. Esto es importante. No tiene que ver con los judíos, por favor, porque esto es diferente. Acuérdense que siempre digo lo mismo para que a ustedes se les grabe. Una cosa es el ministerio terrenal con el Señor Jesucristo al pueblo judío para finalmente bendecir a gentiles, y otra cosa es la iglesia, porque era un misterio que va a ser revelado después que el Señor se vaya.
Mateo 21, 28. La parábola de los dos hijos. ¿Pero qué os parece? Un hombre tenía dos hijos y acercándose al primero le dijo, Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, No quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo, Sí, señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús le dijo, de cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. El Señor está haciendo un intercambio. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos está dentro del reino de Dios. Y la iglesia todavía no está. Versículo 32. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia, según la ley, justicia personal, y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros viendo esto no os arrepentisteis después para creerle. Es decir, que el Señor lo que les está mostrando con la parábola de los dos hijos es siempre a los judíos, siempre a los judíos. No está hablándole a la iglesia. Y fíjense que nosotros estamos interpretando todo siempre en forma literal. Nunca estamos hablando de espiritualizar los pasajes. Estamos hablando de lo que dice cada palabra conforme a su significado. Y si la buscamos en griego, ya vieron que es de acuerdo a lo que Dios dijo. Ahora vamos a ver la parábola de los labradores malvados. Oíd otra parábola. Hubo un hombre padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Este arrendamiento implicaba un pago tanto en monetario por lo que obtenían ellos de lo de lo que estaban cosechando, como una parte del fruto para que pudiera venderlo el dueño. Es como en el Antiguo Testamento cuando José le compra la tierra y las vidas de todos los egipcios, tenían que después dar una quinta parte, el 20%. Versículo 35. Mas los labradores, tomando los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió a su hijo, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga, pues, el señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Esta es la pregunta que ellos le contestan. A los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores, que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. No es la iglesia, por favor. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere lo desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos, fíjense cuando les hablo de contexto, entendieron que hablaba de ellos. Pero al buscar cómo echarle manos temían al pueblo porque éste le tenían por profeta, el pueblo lo tenía por profeta. Fíjense que ellos entendieron que hablaba de ellos. Estas parábolas están mostrando el juicio del Señor Jesucristo sobre los líderes religiosos que en vez de administrar al pueblo de Israel, porque si miran Isaías 5, Israel es una viña, y así lo van a encontrar en muchos lugares del Antiguo Testamento. Pero esta gente que tenía que cuidar de esa viña y dar el fruto, se lo estaba apropiando para sí. Eso hicieron los fariseos, los escribas, los saduceos, los herodianos. Todos estos líderes judíos querían matar al hijo, al heredero. ¿Ven ustedes que no tiene que ver con la iglesia?
Esta parábola, llamada la de la fiesta de las bodas, es muy interesante. He escuchado muchas cosas de esta parábola, pero vamos a ver qué es lo que realmente el Señor dijo. Mateo 22:1. Respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos, diciendo, decida a los convidados, y aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos sin hacer caso se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó, y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuanto halléis. Y saliendo los siervos por los caminos juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos. Recuerden que esta frase, malos y buenos, la vimos en la parábola de la red. Y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Acuérdense que cuando una persona era muy importante, y en este caso era un rey, cada persona que iba a esa boda recibía las ropas ya armadas por el rey, porque las compraba, y cada uno iba a estar, todos iban a estar vestidos iguales, el diferente iba a ser el rey. Y eso es importante recordar. Por eso le dice, ¿cómo estás así sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Fíjense esta frase, allí será el lloro y el crujir de dientes. Esta frase la van a ver muy seguido en las parábolas dirigidas a los líderes de Israel, a los malos siervos que estaban haciendo un mal servicio para Dios. Y otra vez usa el término en 22:14, muchos son llamados y pocos escogidos. Aquí de todos los llamados a la fiesta, en este caso hay uno que no puede estar, pero es uno solo, la mayor cantidad está. Así que esta parábola está indicando tres cosas. Si ustedes vieron cómo el Señor habla de que le hace una fiesta de bodas a su hijo, y luego llama a los convidados, y esta gente dice que no, y luego mata a algunos consiervos que él envió. Entonces el rey destruye esa ciudad y quema la ciudad a tal punto que dice, tengo la fiesta preparada, anda a buscarme gente, vayan a buscar gente. Consiguen a la gente, la traen, pero uno de ellos no entró por la puerta, no estaba en el lugar con la ropa adecuada. No porque el rey le hubiera faltado ropa, sino porque no entró por la puerta. Por esa razón es echado a donde dice que es el lloro y el crujir de dientes. Este es un juicio para las personas como para los líderes de Israel que no estén alineados con la enseñanza del Señor Jesucristo, del Mesías, que ya estaba en el Antiguo Testamento y que Él les estaba repitiendo. ¿Ven? No hay que poner esto para la iglesia, porque no se trata de la iglesia. Vamos a ver la parábola de la higuera. El Señor está hablando de las tres preguntas que le hicieron los discípulos, los apóstoles, con respecto a cuándo va a ser la destrucción de este templo, cuándo va a ser la señal de tu venida y qué señal hay del fin del siglo. Tres preguntas que hicieron los apóstoles, comparando los pasajes de Mateo, de Lucas y Marcos, y acá dice, después de haber explicado, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, ¿qué cosas? Las que están relacionadas con la tribulación, que habló antes. Conoced que está cerca, a las puertas. ¿Qué cosa? Su venida. No se olviden que son 7 años de tribulación.
3 años y medio donde empiezan las guerras y rumores de guerras, los sellos, y luego una persecución terrible. Sin embargo, un detalle que el Señor pasa es la destrucción del templo. La destrucción del templo sucede en el año 70 con Tito, por eso les dicen en 24:34, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora, y acá pasa a explicar el momento de la segunda venida. Nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Esto ha dado lugar a pensar que el Señor Jesucristo está mintiendo o que no era Dios. Ninguna de las dos. Esta es una forma ordenada, prolija, culta de explicarle a alguien que no es algo que Él debe revelar. Ese es el concepto. De la misma manera que cuando el Señor dice 3 días y 3 noches, no eran 72 horas, porque no es así como los judíos contaban el día. Otro día lo explicaremos mejor. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Esta frase, la venida del Hijo del Hombre, está relacionada con Israel, nunca con la iglesia. 24:40. Entonces estarán dos en el campo. El uno será tomado para juicio, el otro será dejado para entrar al milenio. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada para juicio y la otra será dejada para entrar al milenio. Velad pues, porque no sabéis a qué hora de venir vuestro Señor. Los oyentes son judíos y el Señor es el Señor de Israel. No hay que meter esta frase para la iglesia porque no tiene ningún sentido. No fue dicho de esa manera. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Esto tiene que ver con Israel, no con la iglesia. Por favor, si seguimos estas reglas que dijimos, interpretar literalmente, reconocer que Israel es el oyente y no la iglesia, entender que Cristo está endureciendo sus corazones, no espiritualizando para que encaje con la iglesia, no tenemos ningún drama de entender las parábolas. Vamos a mirar la última. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente? Hablando del siervo fiel y el siervo infiel, ¿no? Al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo. Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le haya haciéndolo así. Acuérdense que está hablándole a los líderes, que eran los encargados de cuidar la casa de Israel, alimentar espiritualmente al pueblo de Israel. No tiene que ver con la iglesia. Acuérdense que hay siervos en el Antiguo Testamento, hay siervos en el tiempo de Cristo y hay siervos en la iglesia. Pero no son los mismos, son diferentes. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Estos son a los judíos, no a la iglesia. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Acuérdense de esta frase, allí será el lloro y el crujir de dientes. Esto es un juicio para judíos que no van a poder estar en el reino y que van a tener que esperar el juicio del gran trono blanco 1000 años después. Porque ese es el plan para Israel. Espero que hayan notado esto que dijimos. No espiritualizamos nada. Explicamos literalmente y coincide
coincide con el resto de la Escritura, con lo que está profetizado en el Antiguo Testamento, con el rechazo que ellos le hicieron al Señor, que en el caso de la parábola de la viña y los obreros malvados, mataron al Hijo. Él les está endureciendo el corazón, pero les está diciendo a los discípulos, me van a matar. Ya les avisó que va a morir. Ya Pedro le dijo, Señor, ten misericordia de ti, ¿cómo vas a decir eso? Y el Señor le dice, quítate delante de mí, Satanás. No pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Porque Pedro también quería que el Señor pusiera el reino milenial. Y de tal forma que cuando se está yendo el Señor, no me extrañaría que Pedro le haya preguntado en la ascensión de Hechos 1:6, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Porque ese era el pensamiento de ellos. Así que espero que si hay dudas, manden las preguntas, pero quiero que vean que hay que ser consecuente con la hermenéutica. Siempre interpretamos de la misma manera, literal, dentro del contexto, dentro de aquellas personas a quien está dirigido y endureciendo sus corazones. Que el Señor les bendiga, que Dios esté orando en nuestros corazones para poder amar más su palabra.